¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tiempo de su presencia en casa, familias en Cristo. Sé que están ahí reunidos en casita, atentos a lo que hoy Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Yo te pido que enfoques toda tu atención a lo que vamos a desarrollar o vamos a estar hablando a través del tema. Sé que estás ahí en casa viéndonos a través de un dispositivo móvil, a través de la pantalla, de la computadora, pero te aseguro y te garantizo que este será un tiempo de mucha bendición para todos. Seremos edificados unos a otros a través de la palabra de Dios. Ok, pues vamos a comenzar. Mira, el tema de hoy se llama el líder de la familia. Quiero que antes de comenzar sentar algunas bases acerca de lo que es el liderazgo. Y para esto quiero usar un término o una definición tal vez muy sencilla o muy corta, pero con mucho poder de explicarnos lo que nos quiere decir, que es liderazgo es igual a influencia. ¿Qué es la influencia? Es estar llevando a otras personas, guiando a otras personas hacia un fin común, fungir como un líder o como un mentor. Y también las acciones que emprenden porque estarán afectando a las personas que nos siguen. Es decir, un líder tiene que estar influenciando a un cierto grupo de personas para que vayan hacia algo bueno. Ser un líder significa esto. Ahora, también quiero dejar en claro algo. Influenciar a algunas personas para hacer algo malo o para hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, eso no es liderazgo. Eso solamente es una mala influencia. Y ahí queda y no trasciende. El liderazgo entonces es influencia. Bien, ya bien definido esto y bien detalladito qué es lo que es el liderazgo, quiero comentarte algo. Mira, hace algunos días me encontraba viendo un partido de fútbol en la cual el equipo que jugaba estaba siendo vapuleado, estaba siendo humillado, es decir, en pocas palabras, estaba siendo goleado. Y sabes, los mismos expertos con ese conocimiento en ese deporte que se llama el fútbol, ellos mismos con mucha extrañeza se preguntaban qué está pasando, qué le está sucediendo a este equipo. Y inclusive ellos pedían la entrada de cierto jugador. Ellos estaban confiando que la entrada de ese jugador iba a cambiar el entorno del partido. Tal vez no el resultado, porque el marcador era demasiado abultado, pero sí iba a cambiar el ánimo, iba a cambiar el ímpetu, ¿verdad? Y tal vez la mentalidad de los que ya estaban jugando y que no encontraban sentido de lo que estaba pasando en el terreno de juego. ¿Sabes qué era eso lo que veían esos comentaristas o esos conocedores de ese deporte? Era el liderazgo de ese hombre que podía influir en los demás que estaban en la cancha, ¿verdad? Entonces, un líder, regresando al tema, tiene que influir en ciertos números de personas para bien. Claro, un líder tiene que ser formado, un líder tiene que desarrollarse, un líder tiene que aprender. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Mira, a través de la vida, el ser humano, propiamente el hombre, tendrá la oportunidad de desarrollar su liderazgo en diferentes áreas de su vida. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, en el trabajo. Un hombre tendrá la oportunidad de desarrollar ese liderazgo, irá creciendo dentro de una empresa, asumirá ciertos roles, ciertas responsabilidades y al final terminará influyendo en ciertos grupos de personas, ¿verdad? También propiamente hablábamos hace unos momentos en el deporte, tendrá la capacidad de desarrollar el deporte que practique de cierta manera que algunos lo van a mirar, algunos van a querer seguir por cómo se desempeña en lo que está haciendo. Pero hay un área donde el hombre tiene que desarrollarse y es el que considero que tiene mayor peso. Será la familia. ¿Sabes? Hoy en día estaremos específicamente hablando del liderazgo del varón. Es un rol, es una posición que a través del tiempo o en estos tiempos se encuentra tal vez un poco desgastada, no por el entorno, no por el medio, sino tal vez podría ser porque el hombre, el varón, no ha querido asumir el rol que le toca dentro de una familia, que es ser el líder de esa familia. ¿Por qué? Habrá muchas definiciones, habrá muchas cosas que podamos explicar, pero ahorita veremos algunas. Por ejemplo, mira, yo quiero que leamos lo que está en Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Marido es cabeza de la mujer. Esto habla de un vínculo matrimonial, esto ya habla de una familia. Dice la palabra, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Habla totalmente de una dependencia, de seguir a un líder, de estar sometidos bajo una autoridad. ¿Ah? Quiero que veamos algunas características del liderazgo del varón. Mira, dice, Dios ha puesto al hombre a ser líder del hogar. Varón, hoy que tú me estás viendo a través de la pantalla, hoy que tú estás escuchando esta enseñanza, quiero decirte que eres tú el que Dios diseñó para ser el líder de esa familia, para poderlos edificar, para poderlos llevar a través de la palabra de Dios bajo el liderazgo que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo han entregado a ti. A veces no tenemos o podemos no tener la capacidad, la habilidad para hacerlo, pero te aseguro que porque Dios nos puso, lo vamos a desarrollar bien, porque estamos respaldados por Él. Entonces, Dios ha puesto al hombre para ser líder del hogar. 2. El liderazgo del hombre en el hogar debe ser un liderazgo de servicio, es decir, ejemplo. Que cuando tú y yo pidamos algo en el hogar, cuando tú y yo queramos que se haga algo en el hogar, la esposa, los hijos, seamos los primeros en haber desarrollado el ejemplo, en haber puesto el ejemplo. Será en tareas en la casa, en desarrollarnos en algún área en la vida, pero tendremos que haber puesto el ejemplo. Y esto no tiene que ver nada con ser machistas, al contrario, tiene que ser influencia. Número 3, pero antes quiero que leamos Marcos 10:45. Mira, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y dar su vida por muchos. Imagínate, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que pudo haber dicho, yo no tengo necesidad de servir, yo no tengo necesidad de hacer, Él vino y sirvió. Eso habla de un ejemplo tan noble, tan práctico, tan humilde, tan sencillo, de lo que debe ser un liderazgo, servir, de poner el ejemplo. Ahora sí, vayamos al punto número 3. El varón está bajo la autoridad de Cristo, desarrollar el carácter de Cristo, no controlador, sino al contrario, imitador de Él. Es decir, que tú y yo tenemos que desarrollar el carácter de Jesucristo. ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en ciertas situaciones en la vida? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo ante tal circunstancia? ¿Ah? Podernos cuestionar y preguntar y a la misma vez desafiarnos. ¿Qué hubiera hecho el Hijo de Dios ante ciertas circunstancias? Ese es el carácter que tú y yo, varón, debemos de desarrollar, el carácter de Cristo. Regreso un poco acerca de la influencia. Hay algo que quiero comentarte. Mira, yo tengo un padre natural, un padre el cual me engendró, a través del cual mi madre me dio la vida, y sí, tal vez tendrá algunos defectos, algunos errores los tuvo. Los observé, claro que los observé, pero escucha, aprendí de ellos. Pero hay algo muy sencillo y muy práctico que yo lo he visto hacer toda su vida y hasta el día de hoy es una influencia para mí y lo practico porque considero que es un buen ejemplo, que es levantarme temprano. Habrá muchas otras cosas que he aprendido de él, pero todos los días de su vida que he convivido con él lo he visto levantarse temprano. Para mí es una buena influencia, la he puesto en práctica en mi vida y también la pongo en práctica en la vida de mis hijos para que ellos también la desarrollen. Creo que eso es algo sencillo, pero bastante edificante. También tengo un padre espiritual que es mi pastor, que también lo he visto darme ejemplo. Tengo un ejemplo igual, podremos a lo mejor pensar que es sencillo, pero lo he visto siempre ser puntual. Al día de hoy nunca lo he visto llegar tarde, nunca lo he visto retrasarse y eso ha influido en mi vida. ¿Para qué? Pues si tenía yo el hábito de llegar tarde, de no cumplir algunas citas, pues bueno, he desarrollado esa parte también, ser puntual. Si digo a tal hora busco ir, si no puedo ir, si me tengo que retrasar, hablo, me pongo de acuerdo para justificar o para explicar mi retraso. Pero la puntualidad ha sido un ejemplo que yo he visto en mi padre espiritual. Vayamos al punto número 4. Dice, asumimos la responsabilidad de la dirección en la familia, basado en la palabra de Dios. Es decir, llevamos a nuestra familia a través de
de la vida a través de ciertas circunstancias basados en la palabra de Dios, no en lo que nosotros propiamente creemos. Sí puede servir la vida diaria, sí puede servir las experiencias, pero encontraremos siempre respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú y yo lo sabemos, es el mejor manual que podemos obtener para edificar a nuestra familia, para poderla guiar, para evitar que pasen por momentos en los cuales, no sé, podemos dar el término que nosotros queramos, pero evitaremos que definitivamente nuestra familia pase por momentos desagradables si estamos confiando en la palabra de Dios. Punto número 5. Mira, este es muy, muy, muy importante y quiero que quede bien definido en nosotros, varón. Mira, dice, suple necesidades y maximiza talentos de cada miembro de la familia. Es decir, tú y yo estamos llamados a ser líderes de la familia, edificarlos, ejercer nuestro liderazgo, pero también suplir las necesidades. Sí, propiamente habla de necesidades económicas, pero también morales, espirituales, a través de un consejo, a través de hablar, a través del ejemplo, y propiamente lo he dicho, ¿verdad? Entonces tenemos que suplir esas necesidades en la familia y también aprender a desarrollar talentos, maximizar talentos de cada miembro de la familia, sea en las artes, sea en el estudio, sea en cualquier área que alguien de nuestra familia, esposa, hijos, se tengan que desarrollar. Seremos nosotros los primeros que estaremos impulsándolos, ¿verdad? Afirmándolos de que es bueno lo que están haciendo, de que eso que están practicando, un deporte, un arte, es bueno y que tienen que desarrollarlo, pero por sobre todas las cosas, desarrollar su comunión y relación con Dios. ¿Cómo? Viéndonos primero a nosotros. ¿Ok? Vamos al punto número 6, vamos ya terminando el tema. Dice, tomar la iniciativa. Ese es verdaderamente el llamado de un líder en el hogar. Tú y yo, varón, tenemos que tomar la iniciativa ante todo. Por ejemplo, hoy día, poder desarrollar el altar familiar, tenemos que tomar la iniciativa, decir, esposa, hijos, muchachos, vayamos, tengamos este tiempo tan maravilloso con Dios a través de su palabra, como levantando un altar, teniendo este tiempo, ¿verdad? Que no haya nada que nos impida cumplir con esto. Si no podemos tal día, bueno, pues pongámoslo para un día, pero definitivamente que no pase la semana sin que nosotros cumplamos con este objetivo, de edificarnos a través de la palabra de Dios, levantar un altar de su presencia. Dice, en la búsqueda de Dios. ¿Cómo puedo yo, varón, pedirle a mis hijos que busquen a Dios, que crean en un Dios que restaura, en un Dios que puede hacer cosas maravillosas, si primeramente no me ven a mí buscando al Señor? Que hoy día esta enseñanza, este tiempo que estamos teniendo, hable a nuestras vidas, varones, para que nosotros sigamos asumiendo el rol que nos corresponde en la familia. Ser los líderes que Dios está preparando, continúa preparando para poder guiar a nuestra familia. Dice también en la oración, que nuestros hijos nos puedan ver orando, buscando a ese Dios en secreto, ¿verdad? Ese Dios a través de la oración, y que en lo público ellos puedan ver la respuesta de la oración al Señor, que puedan decir, mi padre es un hombre que busca de Dios, mi padre es un hombre que cree en el Señor, lo he visto orar, por lo cual también yo estaré comprometido a orar. También un líder en los compromisos en la iglesia, la asistencia a la iglesia, los eventos que hoy día viene desarrollando la casa donde estamos aquí viviendo, o la casa donde estamos sirviendo o asistimos, que podamos nosotros también motivarlos a que asistan, a que se comprometan, que no haya nada que les impida estar en ciertos eventos, ¿verdad? Que seamos nosotros los primeros, si hay un congreso, si hay una charla, si hay alguna clase, que seamos nosotros los primeros en estar al frente, ¿verdad? Para que ellos también se puedan motivar. Ahora, hemos hablado muchas cosas acerca de lo espiritual, pero también quiero decirte que tenemos que ser una iniciativa, tenemos que tomar la iniciativa a través de las finanzas igual. Que nuestros hijos puedan ver que como padres tenemos finanzas sanas, para que ellos también anhelen en su momento, cuando dependan, ellos ya no estén en casa, también ellos puedan tener unas finanzas sanas, puedan tener
una familia que vive en finanzas sanas. Dice resolver conflictos y también, esto tal vez nos confronte, varones, pero también ayudar a la esposa. ¿Sabes? No es malo el barrer, el trapear, el lavar la ropa, eso no es malo, eso no nos quita nuestra posición como líderes, como sacerdotes, eso no nos resta hombría, al contrario, yo creo que eso nos afirma más en el liderazgo, ¿verdad? Que nuestros hijos cuando salgan de casa puedan hacer muchas cosas, puedan saber muchas cosas de las labores del hogar, que no salgan sin conocer qué es barrer, qué es trapear, qué es lavar su ropa, qué es plancharla. Escucha, eso los va a preparar, los va a ayudar a enfrentar la vida familiar. Tú y yo le hemos dado las herramientas para enfrentar una vida laboral a través del estudio, pero creo que si le enseñamos estos trabajos del hogar, irán más preparados, ¿verdad? Y afrontarán la vida con mayor carácter. Concluyo. Mira, varón, mira, dice, el liderazgo al cual fuimos llamados se alimenta de la fe que tenemos en Dios. Dice, y en su palabra. Es responsabilidad tuya y mía, varón, ir a esa fuente, a alimentarnos, a beber de ellas, para ejercerlo con total entendimiento. ¿Ah? Jesucristo es el líder por excelencia, a través de su ejemplo, de cómo anduvo, cómo Él obedeció y cómo Él también fue a la cruz del Calvario para darnos salvación. Y hasta el día de hoy, después de casi 2016 años, su ejemplo de liderazgo nos sigue edificando. Su ejemplo de liderazgo nos sigue infundiendo aliento, porque Jesucristo es el líder por excelencia. Que Dios nos ayude a ti, varón, y a mí, a que podamos desarrollar ese liderazgo que Dios quiere para nosotros, que Dios nos ha llamado a ejercerlo. Te doy las gracias por este tiempo, allá en casa, familia. Abracen al sacerdote, abracen al líder, a papá, oren por él, afírmenle su amor, su obediencia en Cristo. Díganle que están dispuestos a ser llevados por el liderazgo que Dios ha entregado a él. Abrácense unos con otros, ¿verdad? Y tal vez esta clase se enfocó hacia el varón, pero mujer, tal vez hoy tú estás llevando el liderazgo del hogar. Quiero decirte que Dios te ha preparado, que Dios te ha dado esa responsabilidad. Ejércela con total plenitud de conocimiento. Te bendigo, te doy las gracias por este tiempo. Nos vemos en la próxima. Saludos.